Hoy os hablamos del Ciego de Picasso, un dibujo que incluiremos en nuestra próxima subasta de octubre. Esta obra es realmente importante para nuestra licitación, ya que primero la encontramos enclavada en la etapa azul de Picasso, una etapa muy importante para su carrera, y segundo, es una obra preparatoria para una obra tan trascendental como es La comida del ciego, que marcaría parte de la carrera del artista malagueño. Juan Carlos, empecemos por el principio. ¿Cómo descubristeis que esta obra era de Picasso y, sobre todo, la autenticidad? Bueno, es habitual que a nuestra sala lleguen clientes particulares afirmando que tienen un Picasso, un Sorolla, un Goya, pero sin aportar ningún tipo de certificado de garantía, y nosotros muchas veces ya a la primera vemos que se trata de una reproducción moderna o de una copia. No obstante, tras un primer vistazo ya observamos que el dibujo presentaba una gran seguridad en el trazo e incluso en la firma, y este buen indicio se fue confirmando cuando desmontamos el cuadro, examinamos el dibujo fuera del marco y vimos que estaba realizado sobre una tarjeta postal, que es un material muy humilde y muy en consonancia con las estrecheces económicas que en aquellos momentos estaba padeciendo Picasso. Todo ello, por tanto, nos llevaba a que el siguiente paso fuera consultar el catálogo razonado de Cerbos, que hoy en día está considerado el libro de referencia para mirar si está la obra o lo en cuestión que se quiere consultar de Picasso. Entonces aparecía. Sí, efectivamente vimos que aparecía este dibujo, aparecía junto con otra serie de dibujos que eran estudios preparatorios para una de sus obras más importantes de la época azul, que se llama La comida del ciego y se encuentra en el Metropolitan. Cotejamos, ¿no?, el dibujo que nosotros teníamos con la reproducción que aparecía en Cerbos y vimos que eran la misma obra, y por tanto ya descartamos contactar con la Fundación Picasso porque lo veíamos completamente innecesario. Y bueno, después investigando un poco sobre la obra vimos que además es importante en relación con la ciudad de Barcelona. ¿En qué sentido había una relación con Barcelona? A ver, hemos encontrado diferentes elementos, pero el más importante, sobre todo, es una carta que Picasso escribió a su amigo el poeta francés Max Jacob cuando él se alojaba en agosto de 1903 en la población de Tiana, en la provincia de Barcelona. En esa carta se especifica bastante bien todo el proceso de elaboración del cuadro definitivo, La comida del ciego. Se dice: estoy pintando a un ciego en la mesa. Él sostiene un trozo de pan en la mano izquierda y con la mano derecha alcanza una jarra de vino. Hay un perro cerca que lo mira. Estoy bastante contento con él, con el cuadro, ¿no?, se refería, aunque aún no está terminado. Como podemos ver, aquí se está haciendo una referencia a la obra definitiva, pero seguramente también fue en aquel momento en cuando ejecutaría el dibujo que tenemos en su barna. Por otro lado, a la hora de estudiar la obra y comparándola con la reproducción que aparecía en Cerbos, fácilmente puede llamar la atención el tema de la firma. Parece ser que, como indica Cerbos, el primer propietario de la obra fueron los hermanos Junyé Vidal, que eran amigos íntimos de Picasso y también poseedores de una de las primeras colecciones importantes de Picasso, muchos de ellas dibujos, entre los cuales se encontraba esta obra. Parece que a finales de los 50, los 60, le pidieron a Picasso que muchas de estas obras que no estaban firmadas le pusiera una firma a modo de garantía de que eran de él, que no pasara nada en el futuro. Y de hecho, la obra que tenemos aquí tiene una firma muy similar a la que hacía Picasso por aquel entonces, mientras que, si miramos la reproducción, la firma que aparece en la reproducción es una firma falsa, apócrifa, tal como ya especificaba en el catálogo el mismo Cerbos. Por tanto, aquí podemos ver esa gran diferencia, ¿no?, esa firma que no se conocía hasta ahora y la manera de trabajar de Picasso también, e incluso podemos observar levemente un poco el rastro de la anterior firma. En cuanto a la autenticidad, entiendo que la procedencia es muy importante. ¿Cómo ha sido esta investigación? Por un lado, hemos indicado antes que Cerbos nos señalaba en el catálogo que el primer propietario fueron los hermanos Junyé Vidal, mientras que los últimos provienen de una colección particular catalana, que es lo que indicábamos al principio, ¿no? Precisamente preguntándole al propietario del dibujo, nos dijo que procedía de la colección o del entorno de la pintora María Vallmundó, una pintora prácticamente desconocida hoy en día,
y de la cual justamente sacamos en esta misma subasta una pintura que procede de esta misma colección. María Baimundo falleció en 1964 y por tanto pues esta firma se tuvo que hacer en algún momento anteriormente, ¿vale? Rastreando un poco la poca información que hay sobre esta pintora, sabemos que fue discípula del pintor Domingo Olivé Busquets, que esto sí, este pintor era muy amigo también de los Suñé Vidal y por tanto compartían ese mismo círculo en torno a Picasso y seguramente en algún momento de una manera directa o indirecta pasaría a Baimundo, a la pintora María Baimundo, y de aquí finalmente a la colección actual, que es la que nos ha traído esta obra Subarna. Volvamos al tema del estilo. ¿Por qué es tan importante la etapa azul para Picasso? Bueno, según los máximos expertos en la obra de Picasso, la época azul, que se desarrolla entre París y Barcelona, entre 1901 y 1904, está reconocida como el primer periodo creativo muy personal de Picasso en relación a todo lo que había hecho hasta entonces, ¿no? Es una época en la que Picasso parte de la estética simbolista, tan en boga en aquellos años, para llevarla a su terreno personal y darle un toque de modernidad. Hay que tener en cuenta que Picasso en aquellos momentos está padeciendo pues, muchas estrecheces económicas, es una época en que no tiene ningún tipo de reconocimiento respecto a su obra y también vive una vida muy bohemia. Todo esto pues, lo abocó a un estado de ánimo bastante taciturno, melancólico, y lo quiso manifestar a través de este color azul, ¿no? Este color tan intenso y tan espiritual, ¿no? Que nos golpea a los espectadores. Para ello también muchas veces sus figuras están muy depuradas, tienen un físico casi expresionista y generalmente los personajes que aparecen en estas obras son personajes marginales de ese mundo bohemio. En este sentido de bohemia y decadencia, ¿qué nos puedes contar en relación a Picasso? Precisamente el tema más relevante, y ese que da título a la composición, El ciego, es el tema de la ceguera. Es un tema clave en el desarrollo de la producción picassiana, como así ha sido señalado por los máximos expertos como Roland Penrose o John Richardson, que observan que a partir de ese momento Picasso pues, muy de vez en cuando pues, hace referencia a esta iconografía. De hecho, la vista es la herramienta que utilizan los pintores para poder realizar sus obras. Y justamente en aquellos momentos Picasso sabía que su padre, que también era pintor, estaba perdiendo progresivamente la visión. Y entonces fue algo pues, que le sirvió para reflexionar sobre las posibilidades que él pudiera quedarse ciego. Asimismo, en relación a este mismo tema, pero desde otro aspecto autobiográfico, sabemos que Picasso era muy asiduo a los burdeles, recordemos las señoritas de Aviñón, ¿no? Y había la creencia de que si uno contraía la sífilis, que era una enfermedad que se solía contraer, pues, una enfermedad venérea, había la posibilidad como efecto secundario de quedarse ciego. Sabemos que las obras de Picasso habitualmente no solo tienen un sentido o una parte simbólica, tienen varias. ¿Es el caso de este dibujo? En ese sentido, Richardson se refiere a esta serie como una serie de martirios contemporáneos. Con ello, básicamente, con este término, martirio y contemporáneo, vemos cómo continuamente pues, Picasso lo que hace o hará es partir de la tradición para darle la vuelta y reformularlo, ¿no? En ese sentido, por un lado, bebió de la iconografía clásica sacra sobre la bendición del pan y del vino, y en este caso, pues, en la obra podemos ver cómo lo lleva de una manera irónica al terreno de la pobreza y de los mendigos que tienen que comer el mendrugo de pan que tienen como máximo, ¿no? A la hora de plasmarlo estéticamente, pues se valió de toda la gran tradición de la pintura española clásica, ¿no? De Greco, evidentemente, ¿no? Que era el gran referente, de Luis Morales, pero aportando ese punto de vista completamente austero, expresionista, anguloso, que básicamente pues, lo que hace es anunciar toda la modernidad, ¿no? De las vanguardias, en concreto pues, lo que vendrá poco después, que será el cubismo, la gran aportación de Picasso. Así pues, el Picasso más austero, más bohemio y más simbolista en nuestra próxima subasta de octubre. Os esperamos.